Dice Ismael Bojorquez en Río 12 que el discurso de López es un discurso de rendición. Y sí, eso es lo que parece, a eso suena. Un discurso de, chin, pues no pude, pese a que prometí, y está rendido. Se refiere a que la delincuencia organizada lo tiene de rodillas. Qué fuerte lo que dice. A 3 años del triunfo de López Obrador y a 2 años y medio de su administración, hay temas como el de la seguridad, donde su discurso ya parece más bien una declaratoria de rendición. La semana pasada, mientras en su conferencia mañanera hablaba de por qué debía llevarse a cabo la consulta para juzgar o no a los expresidentes, dijo, entre otras cosas, que ellos habían contribuido a la creación de los grupos delictivos, que el CDS y el CJNG habían surgido en el periodo neoliberal, y lo mismo repitió el jueves 1 de julio en su discurso del tercer aniversario de la victoria que lo llevó a la presidencia, con el añadido de que, y se abren comillas, esto dijo López, los estamos enfrentando no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces. El presidente maneja sus datos, los suyos, y con ellos crea su realidad, la suya, porque los propios números del Sistema Nacional de Seguridad hablan de un crecimiento de la violencia. Es muy obvio, además, que el fortalecimiento de estas organizaciones ha ocurrido y que se refleja en actos de violencia que nos regresan a los años más cruentos de la guerra entre los cárteles por el control de las plazas. Ayer fueron Jalisco, Michoacán y Guanajuato los escenarios. Ahora son Zacatecas y Tamaulipas. ¿A qué se refiere cuando afirma que ahora están enfrentando a los cárteles, no con violencia, sino con métodos más humanos y eficaces? Esta misma semana que pasó ocurrieron hechos terribles en Tamaulipas y Zacatecas. Ver las fotografías y los videos significa, por la crudeza de las imágenes, hacer un ejercicio de resistencia al vómito. Es evidente que el gobierno no está enfrentando a los cárteles de la droga en ningún rincón del país, y que cuando lo quiso hacer, como fue en octubre de 2019 con la detención de Ovidio Guzmán, simplemente terminó hincado y obligado a liberarlo. En este caso, el presidente puede exponer las razones que quiera, pero eso no justifica su derrota y la de todo el gabinete de seguridad ante las armas de los chapitos. Los homicidios no han bajado, como afirma. Hay registro de casi 90,000 en lo que va de su mandato, casi el doble de los que se acumularon en el sexenio anterior durante el mismo periodo y 57,000 más que en el mismo periodo del delincuente Calderón, que tanto le gusta criticar por haber declarado la guerra al narco sin una estrategia. No puede el presidente estar evocando el pasado como una justificación de sus propios fracasos. Es evidente que no pudo contra el narco, que no tenía una estrategia para combatirlo y que ya no tiene tiempo para elaborar una que, si no pone fin a la violencia, al menos signifique una disminución que la sociedad pueda tolerar. Lo que pasa en estados como Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Veracruz y en ciudades como Cancún, por ejemplo, es algo que ningún estado puede permitir sin negarse a sí mismo. Los niveles de extorsión en esos lugares llegan a su límite cuando las víctimas son los propios trabajadores. Ya no solo las empresas constructoras, los comercios, los empresarios, sino también los empleados, los que acuden cada semana o cada quincena a cobrar sus salarios y tienen que entregar una comisión por el miedo de ser asesinados, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Eso ya estaba cuando llegó la cuarta transformación, dirá el presidente. Viene desde el periodo neoliberal, se defenderá. Pero la gente, aquel 1 de julio que ahora festeja, votó por un cambio y lo hizo con la esperanza de que así sería. Ya había gobernado el PAN durante 12 años y no resolvió ni el problema de la violencia ni el problema de la pobreza, por el contrario. Aquel 1 de julio, la izquierda ganaba, por fin, después de una lucha que duró prácticamente 40 años a partir de que el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro legal
en 1978 con la reforma impulsada en la administración de José López Portillo. Y no le está permitido fracasar, porque si esto ocurre, aquellos demonios que se propuso desterrar regresarán fortalecidos y entonces sí, se tragarán al país. López Obrador, cuyos méritos como férreo opositor al régimen prianista neoliberal pocos podrán cuestionar, era un hombre que, sin ser de izquierda, de muchas formas la representaba. Era la tercera vez que participaba en una elección presidencial. Su discurso durante más de 20 años había sido frontal contra lo que llamaba y sigue llamando la mafia del poder. Pero sobre todo era un político que reivindicaba siempre, por sobre todas las cosas, los intereses de los más pobres. Al tomar posesión del cargo en 2018, se comprometió a gobernar para todos, pero dándole preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Pero algo no le ha salido bien, porque pobres hay más en este país desde que asumió el poder. Una de las grandes razones de los tropezones que está teniendo el proyecto transformador de López ha sido la llegada del COVID-19, sin duda. El impacto en las economías del mundo ha sido brutal, pero también la forma en que ha sido enfrentada ha contribuido a potenciar la tragedia, empezando por el número de muertes que, considerando el exceso que empieza a ser reconocido oficialmente, debe andar por el 500,000 de personas. Hay un responsable directo de los yerros cometidos por el gobierno federal al enfrentar la pandemia en la parte de salud. Se llama Hugo López-Gatell Ramírez, quien primero fue visto como un rockstar y ahora se ha convertido en un lastre para el gobierno federal. Ojalá López lo viera así, pero se antoja muy remoto. Antes que la eficacia de sus subordinados, el presidente premia la lealtad. Qué buenísimo texto de Ismael Bojorquez, buenísimo. Sí, el discurso de López es un discurso de rendición y siempre con el cuento. Es que ya estaban ahí, pues sí, ya estaban ahí, nadie niega que ya estuvieran ahí. Por cierto, también miente cuando dice que no se han creado nuevos, porque por ejemplo lo que está ocurriendo en Caborca, no me digan que no se trata de un grupo delincuencial que se formó durante este sexenio. Eso ocurrió apenas y sigue habiendo. Y se siguen creando grupos. Que no venga con el cuento que durante su sexenio no ha habido nada de esto, porque es completamente falso. Está rendido, no puede. Sus propios datos a los que él recurre lo hunden. Ahí están. Cuando se fue el delincuente Peña, noviembre de 2018, había un promedio de 95 personas asesinadas diario. Hoy va en 97, 98. O sea, los datos no mienten. Es un discurso de rendición. Está rendido. Es un incompetente ante esto. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.